Y precisamente volvemos un poco al tema con el que iniciamos el día, las tendencias. En una muy específica nos vamos a centrar en una que necesitamos muchísimo en nuestro sector, que nos interesa. No hay dudas sobre las ventajas de la construcción industrializada, pero también se nos presentan una serie de retos y aspectos importantes cuando la enfrentamos. Para ello, contamos con el director de Contract Service de Queraben Grupo, Miguel Ángel Bengoechea, quien nos viene a explicar todo lo que necesitamos saber. Un aplauso para él. No se os ven las caras con toda esta luz. Buenos días. Pues muchas gracias a ATC por invitarme. El planteamiento de la presentación es puramente inspiradora, ¿eh? No soy el grandísimo especialista en construcción industrializada que pudiera esperarse, pero sí que bueno, pues tenemos una cierta relación con el asunto y os traigo información que creo que es de interés y que bueno, yo creo que puede aportar valor a perfiles como los vuestros, ¿vale? Al principio veréis cosas de Grupo Queraben, ahora Grupo Victoria y de Cerámica, que son, pues no sé, un poquito, incluso una desvergüenza contároslas a vosotros, pero os las tengo que contar. Bueno, nosotros estamos en el negocio desde el año 74, originalmente éramos Gres de Nules y después de todos esos hitos, el año que viene cumplimos 50 años, después de pasar por toda esa historia, con alguna cara conocida por aquí que también ha sido partícipe, pues en 2017 diciembre, entramos a formar parte de un grupo inglés que se llama Victoria PLC, un grupo inglés de casi 2.000 millones de libras de facturación, cotizado en la Bolsa de Londres, etc. Bueno, estamos en el proceso de concentración que está viviendo el sector y que seguramente muchos de vosotros estáis experimentando en primera persona. Bueno, somos en España más de 1.000 personas, tenemos 10 hornos en marcha, llegamos a 125 países, sacamos 17 millones a la calle, en fin, datos que probablemente muchos de vosotros conoceréis. Otra serie de presentaciones con información que para algunos de vosotros puede ser obvia, pero que es interesante en el modo en que quería plantear la presentación, y es qué ha pasado en el sector cerámico en los últimos 20 años, ¿no? Pues si coges los números desde el año 2001 y los comparas con el año 2022, que era lo que tenía acceso fácil, veis que estamos en el entorno de los 3.000 millones de euros de facturación, que las exportaciones, bueno, pues han ganado peso, que seguimos estando ahí entre los primeros países del mundo que son capaces de exportar, que la producción ha bajado un poco, que el número de empresas también ha bajado ligeramente y que, como os decía, pues, y de acuerdo con las cifras de exportación en euros, pues llegamos a más países. Al final, el resumen es que hemos pasado de vender de precio medio 5,4 euros metro cuadrado a 7,36 euros el metro cuadrado. ¿De acuerdo? Datos para recordar. Que somos 17 empresas menos, y pocas me parecen, con lo que estamos viviendo, y que generamos 10.000 empleos menos, ¿vale? Es decir, de 40 empleados por metro a 30 empleados por metro. Esas cifras explican, bueno, hay alguna cifra más interesante, ¿eh? Seguimos pues, teniendo cierto peso a nivel nacional. Por cada millón de euros de EBITDA se generan 103 empleos y por cada euro de EBITDA contribuimos con 6,6 euros de PIB a la economía española. Ha habido un aspecto también, uno de los drivers importantes en estas fechas y en estos años, en los últimos 20 años, que ha sido la sostenibilidad y que nos ha obligado a reducir las emisiones en un 75%, las específicas, se han reducido en un 55%, ¿vale? De 12 kilos de CO2 por metro cuadrado a 5,5 kilos por metro cuadrado. Entonces, todos estos datos comparativos en los últimos 20 años tienen una explicación que para vosotros es absolutamente evidente, y es que toda la historia, se ha pasado de esto a esto y de esto a esto. Y no voy a explicar ninguna fotografía porque este foro no lo necesita. Cuando explico esto por ahí hay que explicarlo, cuando hablas con otro perfil de gente, ¿vale? Ha habido una avalancha de conocimiento y de tecnología en el que las personas, y obviamente vosotros no son ajenas, ha habido un esfuerzo de internacionalización brutal y ha habido un
una palanca fundamental para conseguir este tipo de cosas, que ha sido la agrupación en clúster. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres ideas, que han sido las que explican el sector cerámico, no solo en los últimos 20 años, en los últimos 50 o 60, son ideas importantes para conservar en la cabeza de cara a lo siguiente. Emergencia habitacional. En una de las ocasiones que me tocó explicar esto, pues fue con los promotores de la Comunidad Valenciana. Y están, bueno, pues preocupados porque su entorno no es sencillo. No es sencillo en el sentido de que faltan viviendas, ahora veremos datos, y tienen la sensación de que no hay nada que les permita desarrollar y satisfacer esa demanda de viviendas, que al final es su negocio. Y de hecho hay una emergencia habitacional, que era el leitmotiv de la última presentación en la que estuve. ¿Por qué? Pues porque si coges los datos de CaixaBank Research, por ejemplo, y los miras anualizados, ves que en el rango 1997-2007 se visaban 583.000 viviendas y se creaban 362.000 hogares. Se hacía mucha más vivienda que familias necesitaban vivienda. El dinero era fácil de acceder, los bancos presionaban, daban a todo el mundo un crédito para lo que fuera, 600.000 viviendas. Entonces llega la noche oscura, alguien apaga la luz, crisis de 2008 y de repente los visados se convierten en 94.000. Las familias, unas pocas menos, porque claro, no hay dinero, no nos podíamos independizar, pero siguen siendo 215.000. Y sigue la luz apagada en el rango 2015-2019 con 80.000 visados, y aquí ya sí que la gente se tenía que quedar en casa de sus padres y solo había 64.000 familias creándose. Hasta el periodo actual en el que pues seguimos yendo por detrás en visados, en creación de unidades habitacionales respecto a las familias que se crean. Es decir, el sector de la construcción, de la promoción y de la construcción, en el que al final nosotros estamos metidos, tiene una demanda por el momento garantizada, pero se enfrenta a retos importantes. Esto es del Economista, creo, del mes de mayo, abril-mayo. España necesitaría 915.000 obreros para construir los pisos de Sánchez. En un momento prometió, lo hizo este y lo haría cualquiera, prometió todas esas viviendas. Los promotores se pusieron a hacer los números y dijeron, para hacer todas esas viviendas en el plazo de tiempo que tú quieres hacerlas, necesito 1 millón de trabajadores. Si no me los das, no los puedo construir. Con lo cual, un poquito la idea que os decía antes, tengo la demanda, sé cómo hacerlo, me está llegando dinero de fuera, la financiación está en unos órdenes razonables, pero la situación no me deja avanzar. Una de las respuestas, no la única, pero una de las respuestas para dar circulación a esa situación y separar esas barreras, por ejemplo, la de la falta de empleados, es efectivamente la construcción industrializada. ¿Vale? ¿Por qué? Pues todas las fotos que veréis son de clientes nuestros que están en el modelo, con diferentes enfoques, pero son gente que tenemos el placer de venderles, de que nos compren producto y lo aplican en proyectos industrializados. Pues primero supone un control de costes notable. Es decir, los costes de ejecución calculan en promedio que se reducen en un 15%. Otro aspecto que se reduce de forma importante es la reducción, o sea, los costes de retrabajo en obra. Porque cualquiera de las unidades que veis en estas fotografías, si no está correctamente ejecutada, no sale de la fábrica. Por lo tanto, no llega al sitio. Cuando uno instala mal un enchufe en una obra, si ese enchufe está mal instalado, llega el cliente, enchufa y no va, retrabajo. ¿Vale? Y que sería el ejemplo siguiente, que son las incidencias postventa. ¿Vale? Es decir, todo lo que está relacionado con la calidad del producto se reduce de forma drástica, gracias a hacerlo en un entorno industrializado. Y la otra gran ventaja son los plazos de entrega, porque son completamente independientes de si llueve, hace frío, si el agua para amasar el cemento se congela, si hace un calor que no se puede estar. No sé si sabéis que en Andalucía de julio a septiembre a las 3 de la tarde se va todo el mundo a su casa porque no se puede trabajar. Total independencia de las condiciones ambientales y una reducción de tiempos que en función del modelo industrializado que se trabaje oscila entre un 25 y un 50%. ¿Vale? Pues aparentemente todos son ventajas. En el aspecto de sostenibilidad, que por eso lo había puesto al principio respecto a nosotros,
también se mejora. Se reduce de forma muy notable las emisiones de CO2, otra vez porque estás construyendo cosas en un entorno controlado. Se reducen los residuos alrededor de un 50% y ahí puedes implementar medidas de reutilización de materiales, ¿vale? Lo que realmente los desechos, muchos de los desechos que tienes en obra, en un entorno industrializado los puedes reaprovechar. Como os decía, todos son ejemplos de clientes nuestros. Estos son Hampton Hilton, ¿vale? Y llegamos a una de las cuestiones clave que decíamos antes, la mano de obra. Se estima que necesitas la mitad de gente por el hecho de reducir irte a un perfil de construcción en seco. Es decir, tú minimizas aquello que estás amasando, ¿eh? No estás haciendo una estructura de hormigón in situ, no estás, en fin, estás reduciendo la tipología de construcción en húmedo. Reduces de forma radical los accidentes en obra, ¿vale? Los accidentes en el lugar de trabajo se reducen de una forma importantísima, específicamente por la reducción de riesgos en altura, de trabajos en altura. Otro tema que está resultando clave y que lo comentaban luego con estos promotores y constructores, le daban mucha importancia, que es la amigabilidad del entorno de trabajo. La gente no quiere ir a la obra a trabajar. La gente joven no quiere ir allí a la obra a trabajar. Hace frío, hace calor, el jefe de obra está encima mío todo el tiempo, entro a una hora, salgo a otra, luego tengo que parar, yo estoy haciendo un trabajo, el siguiente gremio no ha llegado, yo no puedo continuar, me envían a mi casa, de mi casa me envían a otra obra. La gente no quiere, eso no lo quiere, la gente joven no quiere. Y como hay falta de mano de obra, escogen, con lo cual no llegan a contratar la gente que necesitan. Y después es otra manera también controlada, en tanto que reduces los riesgos y lo desagradable que es estar en la obra, una manera de incorporar mujeres y, como os decía ahora mismo, jóvenes, ¿vale? Con lo cual aporta muchos valores positivos. Esto es información pública de Vía Célere, que probablemente en España son de los primeros promotores que han aplicado este tipo de experiencias y tienen su contabilidad sobre cuánto reducen accidentes, cuánto les cuesta en tiempo instalar un módulo de baño, cómo pueden agrupar los gremios tanto en fábrica como en obra, qué ratio de transporte de unidades necesitan, qué costes logísticos están asociados a esa manera de trabajar. Fijaos en el primero a la izquierda. Los retrabajos postventa para ellos han resultado ser prácticamente el 0%. Entregan los pisos y no tienen que arreglar nada más. ¿De acuerdo? Bueno, no te pintan en bonito que no sirve para hacer una vivienda entre medianeras o que el coste de una grúa para una construcción de más de 7 alturas es una fortuna y no tiene ningún sentido. Obviamente esto en su web no lo vas a encontrar, ¿eh? Pues no todo es positivo, pero hay una acumulación o que el coste de un sistema industrializado en promedio es más alto. Pero hay una acumulación de aspectos positivos que es muy interesante y que merece hacer la prueba. Con lo cual, si cambian los actores porque el modelo de negocio y de trabajo cambia, el valor, o sea, el dinero, también va a cambiar de ubicación respecto a la que tiene actualmente, ¿vale? Eso parece evidente. Y aquí había una presentación muy interesante que me resultó muy llamativa. Esta la vimos en una reunión en Pamplona con la asociación o una especie de clúster que están formando de empresas que se dedican a la construcción industrializada. Esto es de McKinsey, ¿vale? Entonces, lo que viene a explicar esta presentación es lo que os decía antes. El valor, el dinero cambiará de manos. Cambiará de manos porque todos los trabajos que no se hacen en la obra se hacen en otro sitio. La constructora ya no tiene que alicatar los baños con nuestra cerámica, instalar los enchufes, poner las puertas, las ventanas. Pues en el promedio, lo más habitual, tiene que hacer los cimientos, la estructura e ir recibiendo todos los elementos industrializados que le van llegando. Por lo tanto, ese valor que deja de estar en las manos del constructor se viene aguas arriba en la cadena de valor, ¿vale? Y el principal beneficiado es aquel que ha robado al punto de obra
todas esas actividades y se las ha llevado a un entorno industrializado en el que él pone ese valor añadido. Además, con todas las ventajas que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Y no es el único que puede captar ese valor, porque se da otra situación que también analizaba en esa transparencia, y es que hay un valor añadido. No solo el valor existente se traslada al que construye industrializadamente, sino que el producto final tiene un valor añadido que no tiene el producto convencional. Y os lo explico con un ejemplo. Si hay dos promociones aquí al lado del Palacio de Congresos, una promoción está hecha con medio convencional y otra está hecha con construcción industrializada y todo está perfecto, las ventanas cierran perfecto, el agua sale por el grifo perfecto, el grifo enciende y apaga perfecto, la cerámica está perfectamente instalada. ¿Estáis seguros de que el promotor que ha hecho el piso con la técnica convencional, que llegas allí y la puerta no se abre? No pasa nada, solo es una puerta, pero la puerta no se abre, la pared no está completamente plana y la cerámica tiene cejas porque está mal instalada, no por nuestra culpa. ¿Podrá pedir el mismo dinero por ese piso? Parece evidente que no. ¿Vale? Pues ese es un valor nuevo que también aprovechará a alguien que no son los actores del modelo actual. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Pues surgen muchas preguntas a raíz de este análisis. Primero, ¿existe tejido industrial suficiente dentro de ese perfil de construcción industrializada? Pues buscar los números en España, porque esto en Europa está muchísimo más maduro que en España, y solo hay 26 fabricantes de sistemas modulares, 34 de casas industrializadas y entre todos hoy por hoy facturan 530 millones de facturación. ¿Vale? Comparados con los 3.000 y pico que facturamos nosotros, pues parece que no está a la escala. Eso en tejido industrial. Y habría que preguntarse en el conocimiento técnico que hace falta para esto, que hace falta en los dos lados, en el que está haciendo construcción industrial, que lo están desarrollando a marchas forzadas, y el constructor que ha dejado de hacer alicatado de baños y que tiene que aprender cómo se sube un baño modular y se pone en la tercera planta en el mínimo tiempo posible. Luego, también hay necesidad de conocimiento. Por lo tanto, ¿qué podría parecer que son los siguientes pasos? Pues que desde luego ese sector aparentemente está en este nivel, pero si tiene que ser capaz de atender las demandas y las necesidades para vencer esas barreras que comentábamos al principio, debería acercarse más a esto, ¿no creéis? Y resulta, es decir, dar un gran salto en tecnología y mano de obra, que otro cliente nuestro está, a mi modo de ver y con todo el cariño y respeto, más cerca de la primera foto que de la segunda. ¿Vale? Luego, efectivamente, tiene un camino por recorrer, pero las posibilidades son inmensas, inmensas. Y es evidente que ese sector es crucial para atender las nuevas necesidades, que va a necesitar, como os decía, recursos, dinero, tecnología y conocimiento, y que los que estamos alrededor no tenemos más remedio que adaptarnos. ¿Vale? Y me viene a la cabeza un ejemplo. Si alguno habéis tenido la oportunidad de estar en Almusafes, en la planta de Ford y en la de sus proveedores, aquello es alucinante. Yo hace muchos años que estuve y ya era alucinante. O sea, hay un nivel de integración en todo este tipo de industrias, automoción, electrónica, etcétera, en el que nosotros, vamos, ni soñamos. Pero ya nuestros clientes, si empiezan a ser mayoritariamente de este perfil, podemos empezar a plantearnos. ¿De acuerdo? Porque él, si gana masa crítica, empezará a pedir ese tipo de integración. Luego, en tanto que fabricantes, nosotros debemos adaptarnos a esa nueva configuración. ¿Cómo lo estamos intentando hacer nosotros? Pues esto está en estado inicial, nosotros nos adaptamos a estado inicial. Hampton by Hilton, ¿vale? Pues estos señores, que son ingleses y como os decía en Europa lo llevan muchísimo más avanzado, no se plantean si construcción industrializada o no. Específicamente en esta marca, además. Se plantean qué tipo de construcción industrializada, en función de cuánto tienen que correr y cuánto se quieren gastar. En este caso era el más básico, que es con contenedores de barco. En esa marca suelen hacer, no en todos los casos, pero suelen hacer hoteles de aeropuerto.
Los hoteles de aeropuerto tienen dos características. No son muy altos por el tema de la navegación aérea y no tienen problemas de extensión. No van a hacerlo en un solarcito encajado en medio de Madrid con las 1000 complicaciones. No. Ellos tienen este espacio, pero no pueden pasar de 4 alturas. Con lo cual es el entorno perfecto para aplicar este tipo de soluciones. Como os digo, no se plantean industrializada sí o no, sino qué industrializada. Servimos a esta gente con los parámetros que nos piden y no sé si hay alguien por aquí de Bandegar, colaboramos con ellos en soluciones modulares de fachada. ¿Vale? Está muy incipiente la cosa todavía, está costando, los costes son todavía muy diferentes de lo que son las soluciones tradicionales, pero estamos encantados de colaborar con ellos para adaptarnos a esas soluciones. Como conclusión y como reto, y espero haber lanzado algunas cuantas ideas que os resulten atractivas e inspiradoras como mínimo. Si rebuscando en modelos de futuro que teóricamente debería enfrentar o enfrentará el sector de la construcción, encontráis muchos. Me gustó mucho este de esta consultora, Exploding Topics, y los agrupé, porque venían todos seguidos, los agrupé en los 4 topics principales que me parecieron de interés. Como veis, en el más abundante es en tecnología. Y lo primero que habla es de construcción virtual, en rápido crecimiento, es decir, digitalizar todos los pasos del proceso constructivo, todos. O sea, todavía me cuesta encontrar clientes en nuestra parte de prescripción que trabajen con BIM, por ejemplo, pues estos ni se lo plantean. No pueden trabajar sin BIM, no pueden, por ejemplo. Prefabricación y construcción modular o industrializada, evidentemente, es una tendencia que no va a desaparecer, que va a crecer. Smart Cities, ciudades inteligentes, cambiando el modo de construcción. Dentro del concepto de Smart Cities hay muchas cosas y entre ellas sostenibilidad también está incluida. La utilización de drones y de impresión 3D. Es decir, según este estudio hay mucho recorrido para incorporar ese tipo de tecnologías al mundo de la construcción. Es que este azul no se ve. Y incorporación de robótica a la construcción. Otra cosa que en un entorno de obra convencional es difícil de incorporar, pero en un entorno de obra industrializado pues es infinitamente más fácil. Y nuestras fábricas son un buen ejemplo. En sostenibilidad, Green Building, con todos los modelos que ya existen, y Living Materials, pues materiales que se autorreparan, etc. En aprovisionamientos, el tema de los costes disparados, además este estudio es de la época del inicio de la guerra de Ucrania, con todo el problema del gas. Y mano de obra, en vistas de mejorar la seguridad y de compensar la falta creciente de gente dispuesta a trabajar en el sector de construcción. La fotografía, ya os digo que me gustó porque me pareció muy adecuada a la realidad que ya estamos viviendo. Por lo tanto, si estos son los retos, nosotros estamos viviendo y nuestros clientes nos están pidiendo soluciones para afrontar esos retos. La sociedad necesita viviendas, hay familias formándose que no tienen vivienda en España y no tenemos mano de obra. Y esta es una herramienta posible, no tendremos más remedio que adaptarnos. Y las recetas que como sector cerámico somos capaces de aplicar las hemos detallado al principio. Tecnología y conocimiento, internacionalización y agrupación en clúster. La internacionalización quizás encaje peor, pero pensad que un edificio construido en el sitio no se puede transportar a ninguna parte. O un baño construido en el sitio no lo puedes llevar a ninguna parte. Un baño construido en Almería, que es donde están los de hidrodiseño, puede ir donde quieras. Lo subes a un camión y lo instalas en Budapest, si quieres, ¿vale? Luego, también es una palanca de crecimiento para ese sector importante. Simplemente esta es un poquito la conclusión, es decir, sabemos cómo hacerlo, hay una necesidad, los clientes lo piden y va a haber una transferencia de valor, de dinero, de recursos, que hará que eso crezca sin parar. Pues nada, si tenéis alguna pregunta. Un minutito, ¿alguna pregunta?
Miguel Ángel. Dime. En primer lugar, agradecerte que estés aquí. Nada. Hace un par de años que yo ya sigo todo esto del tema de la construcción industrializada y a principio de año a Juanjo le comenté que en este congreso teníamos que hablar de construcción industrializada. Por eso, agradecerte que estés aquí. Nada, a vosotros. Desde luego, entiendo que esto es una nueva área de negocio para Creaven. Nuevos clientes. No son los mismos clientes los que os compran ahora los productos que no la distribución tradicional. Efectivamente. Estos clientes tienen unas objeciones, unos puntos de dolor diferentes de los demás. Sí. Ahí, la estructura comercial que tenéis en el canal de distribución tradicional es la misma que puede servir para estos clientes, o habéis creado un nuevo equipo comercial o la forma de atender a estos clientes de una forma diferente. No es la misma. Sí, nosotros, particularmente el departamento que yo dirijo, trabajamos la prescripción. Al final es un perfil de cliente, como tú decías muy bien, que tiene un nivel de exigencia técnica más alto que el cliente de venta tradicional. Y exigencia técnica te lo podría desarrollar en diferentes aspectos, ¿no? Es que es mucho más exigente en cómo se tiene que instalar el producto, porque eso lo tiene que automatizar dentro de lo que se puede al nivel que está actualmente. Es mucho más exigente en la información técnica que le viene de tu producto y referente a los productos complementarios, los cementos, las juntas, las cuñas, el tal, que tiene que utilizar para instalar aquello correctamente, de tu parte. De su parte, no es lo que va a recibir tu cerámica, no es una pared enfoscada con un cemento tradicional, no. Puede ser 50.000 cosas distintas. Si es un pladur, pues lo tienes fácil porque es bastante convencional, pero puede no ser necesariamente un pladur. Con lo cual, también te va a exigir que le ayudes a acoplar tu producto a esa nueva estructura, ¿vale? Y después, en los aspectos puramente comerciales, es que es un cliente industrial, es que no es un cliente cuya preocupación es que le sirvas o que tengas stock de lo que él más vende para servir a sus clientes. Sí, claro que te va a pedir stock, pero te va a pedir una fluidez en esa relación que es diferente, que es mucho más intensa que la que tiene un cliente convencional, aunque también es verdad que él también tiene más información de previsiones de ventas y ese tipo de cosas que te permite a ti planificarte mejor y darle un mejor servicio, ¿vale? Que tú no estás solo estimando qué ventas van a haber porque tú te conoces tus colecciones y tienes tus históricos y te haces tus modelos matemáticos para saber cuánto voy a vender de cada modelo. Eso en eso él te ayuda, ¿vale? Él te ayuda dentro de un orden, porque también va por el mundo intentando captar proyectos y a veces vende A y luego vende B, ¿eh? Y a veces el precio le encaja y a veces el precio no le encaja. Está en proceso de cambio, porque como decíamos ahí, pues eso, 36, 54, son muy pocos y de momento muy pequeños. Con lo cual son muy seguidores de lo que el proyecto les demanda. No son capaces todavía de plantear soluciones con un nivel de precio y de características a las que el cliente final se esté adaptando. Es al revés, de momento ellos se están adaptando a la solución o a lo que el cliente les pide. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias por señalizarnos esas actualizaciones para los modelos de futuro. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros.